En este vídeo hablaremos del biomicroscopio, o lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura consiste en tres partes principales. 1. El brazo óptico que alberga a los oculares y los elementos de magnificación. 2. El brazo de iluminación que contiene la fuente de iluminación y sus controles. 3. El marco de posicionamiento del paciente. Estas partes están conectadas a una base que tiene un comando que el examinador usa para mover el brazo óptico y el de iluminación. La unidad entera es alimentada por un transformador ubicado en una plataforma de soporte. El brazo óptico. El observador mira a través de los oculares colocados en la parte superior del brazo. Alrededor de cada ocular hay un anillo que sirve para ajustar el error refractivo del examinador. Los dos oculares pueden acercarse o alejarse entre sí según la distancia interpupilar del examinador. Los oculares están a su vez unidos a la parte que contiene todo el sistema de magnificación, y debajo del cual hay un dispositivo para hacerla más o menos importante. El brazo de iluminación. El brazo de iluminación y el brazo óptico son parafocales, es decir que la imagen de la fuente de iluminación y la imagen vista por el médico están en foco en la misma localización en determinado momento cuando éste ha sido establecido. El brazo de iluminación puede moverse de lado a lado 180 grados, permitiendo al examinador dirigir la luz del lado temporal al nasal y viceversa. En la parte superior del brazo de iluminación hay un pequeño compartimiento que contiene el bulbo o fuente de luz. En la base de compartimiento existe un disco mostrando una escala calibrada que mide la longitud del haz de luz usado y que sirve también para dimensionar lesiones. Por debajo hay un dispositivo para variar el brillo del haz de luz. En algunos instrumentos también permite cambiar a varios filtros como el de cobalto o los libres de rojo. Por debajo hay un tornillo que varía la longitud del haz de luz que está a su vez conectado a una pieza que se puede llevar de lado a lado para variar la orientación de la luz. En la parte más baja del brazo de iluminación hay un tornillo frente al examinador que puede aflojarse para descentrarlo nasal o temporalmente, útil en la retroiluminación y en la dispersión escleral. También en su parte inferior hay una pequeña palanca con doble comando para variar el ancho del haz de luz. El marco de posicionamiento del paciente consiste en dos barras de metal a las cuales está unido una especie de cinta para que el paciente apoye la frente durante el examen y un soporte para que apoye el mentón. Por debajo de este hay una tuerca que sirve para ajustar la altura de la mentonera. Todo este sistema tiene adherido una luz de fijación que se coloca frente al ojo no examinado para mantener la mirada fija durante la biomicroscopía. La base. En la base del instrumento hay un comando que se emplea para mover los oculares y el brazo de iluminación en conjunto hacia adelante, hacia atrás, hacia ambos lados o en diagonal. A los costados tiene una tuerca que sirve para inmovilizar todo el sistema cuando la lámpara no se usa. Por debajo de la plataforma de soporte hay un botón para prender y apagar la lámpara de hendidura y habitualmente tiene un selector de 3 posiciones de brillo. Otros accesorios que pueden incorporarse a la lámpara de hendidura son el tonómetro de aplanación para medir la presión intraocular y la lente de Ruby para fondo de ojo. Dispositivo de iluminación presenta las siguientes características. 1. Se mueve libremente ante el biomicroscopio sin que se alteren las condiciones de observación. 2. Se alimenta de una fuente de energía eléctrica que puede variar a 5, 6 y 7,5 voltios, lo que se traduce en un aumento de la intensidad de la luz, respectivamente. Esta forma de energía es generada por un transformador localizado en el reverso de la mesa. 3. Mediante un diafragma modificable aumenta o disminuye el tamaño de la hendidura 0,2 a 8 milímetros de largo y de 0 a 20 milímetros de ancho. 4. Posibilita modificar el ángulo de incidencia de la luz. Se permite modificar el ángulo de inclinación. 5. A través de filtros azul cobalto o verde aneritra. Modifica el color de la luz y disminuye su intensidad en un 10% con un filtro gris. 6. Facilita la utilización de 2 tipos de espejos grande en forma de raqueta y uno pequeño de forma rectangular. Biomicroscopio 1 binocular con observación de 130 grados. Permite la estereopsis. 2 oculares pueden ser corregidos de acuerdo a la refracción del observador hasta 8 dioptrías positivas y negativas. Posee 2 juegos de oculares 10x y 16x. Existen oculares de 25x. 3. Posee una palanca inferior gracias a la cual se puede pasar de un aumento menor a uno mayor de 1x a 1, 6x. 4. Los últimos modelos tipo vienen con 6, 10, 16, 25 y 40 aumentos en un rotor adjuntado al biomicroscopio. 5 variantes del aumento de la imagen.
Tanto el sistema de iluminación como el biomicroscopio se desplazan independientemente. Técnica de iluminación para el examen. Se deberán conocer todas las posibilidades de iluminación que brinda la lámpara de hendidura, lo que facilitará la observación de las lesiones y por ende, el diagnóstico correcto de las mismas. 1. Iluminación directa. Este tipo de iluminación es aquella en la cual el microscopio es enfocado directamente en el sitio de incidencia de la luz sobre la estructura ocular que se puede observar. Difusa. Técnica: abrir la hendidura al máximo y colocar intensidad de luz baja. Ofrece una idea general de la patología a observar y es útil en los cambios topográficos groseros del segmento anterior. Focal. Presenta 3 zonas. Corte óptico es el procedimiento básico biomicroscópico que permite el corte óptico biomicroscópico de la conjuntiva, de la córnea, del segmento anterior, del iris, del cristalino, del vítreo y de la retina. Para cada una de estas estructuras se requiere una técnica diferente. En este apartado se ejemplificará la forma de iluminación sobre la conjuntiva y la córnea. Técnica. Intensidad de luz media. Disminuir el espesor de la hendidura al máximo posible. Movilizar el ángulo de iluminación de acuerdo con la estructura a observar. Aumentar o disminuir el aumento del biomicroscopio en relación a la patología a observar. Iluminación puntual técnica. Hipervoltar la lámpara. Utilizar la hendidura puntiforme de 0,2 milímetros. Colocar el brazo de iluminación en forma oblicua entre 45 y 60 grados. Enfocar con el microscopio entre la cristaloides anterior y el endotelio corneal. Utilidad: observación del fenómeno de Tyndall en cámara anterior. Reflexión especular. Técnica. Utiliza las superficies como espejos, para lo cual es necesario que el ángulo de incidencia de la luz sobre la superficie refractante sea igual al ángulo de reflexión de dicha superficie. Para lograr esto, en la lámpara de hendidura es necesario angular la luz aproximadamente a 60 grados y lateralizar el biomicroscopio de modo tal, que el eje del rayo reflejado sea paralelo al eje visual del observador. Utilidad: permite el análisis de todas las superficies reflectantes del ojo. Por ejemplo, epitelio corneal, endotelio corneal, pseudoexfoliación capsular, o pacificaciones de las cristaloides posterior. Este principio de reflexión especular es utilizado por los microscopios especulares modernos. 2. Iluminación indirecta. El foco del microscopio se coloca en un área diferente al foco luminoso y de acuerdo a la propagación de la luz. 1. Focal. Técnica: enfocar el microscopio en un área adyacente al foco de iluminación focal. Utilidad: observar estructuras oscuras en un medio de contraste. Por ejemplo, cuerpo extraño intracristaliniano. En biomicroscopía del segmento posterior, este tipo de iluminación permite ver alteraciones del epitelio pigmentario. 2. Dispersión escleral. Técnica: colocar el foco de luz en el limbo esclerocorneal y el foco del biomicroscopio sobre la superficie corneal. La luz es absorbida y conducida por el tejido corneal, ya que este método depende de la dispersión o propagación de la luz en un tejido transparente. Utilidad: heridas, depósitos parenquimatosos, opacidades estromales, etc., pueden verse sin dificultad ya que obstruyen el paso de la luz. 3. Retroiluminación. Es la observación de estructuras normales y patológicas mediante la luz reflejada en tejidos situados más posteriormente. Directa. Indirecta. Retroiluminación directa. Se produce cuando el eje del observador es paralelo al rayo de luz reflejado proveniente de estructuras profundas. Utilidad: es útil en casos en los cuales se observan estructuras que obstruyen la reflexión de la luz, ya que ésta provoca un halo brillante que rodea toda la opacidad. Retroiluminación indirecta. En este caso de retroiluminación, el eje de observación no es paralelo al eje de la luz reflejada. A diferencia de la retroiluminación directa, el halo no rodea la opacidad sino que es excéntrica. Utilidad: en la córnea permite la observación del edema epitelial, de vacuolas, de precipitados posteriores, de vasos sanguíneos. En el cristalino, alteraciones capsulares y subcapsulares y opacidades lenticulares, y en el iris, atrofias y defectos pigmentarios. Examen básico con la lámpara de hendidura. El examinador deberá realizar una evaluación microscópica sistemática de cada una de las estructuras oculares. 1. Párpados y pestañas. Piel, borde palpebral, superficie interna de los párpados. 2.
conjuntiva y esclera. En este caso es recomendable hacer el examen previo a la instilación de fluoresteína al 1% o de fórmula de Grant. 3. Córnea. Plan de examen recomendado. A iluminación difusa. B. Iluminación focal. C. Retroiluminación de reflexión especular. E. Film precorneal. 4. Cámara anterior. Investigar profundidad, Tyndall, etc. 5. Iris. Utilizar iluminación indirecta, directa focal y transiluminación. 6. Cristalino. Observar cápsula anterior, corteza anterior, núcleo anterior adulto, núcleo infantil anterior, núcleo fetal anterior, y anterior directa, y posterior invertida, núcleo fetal posterior, núcleo infantil posterior, núcleo adulto posterior, corteza posterior y cápsula posterior. También debe hacerse mención del color de la lente usando términos tales como blanco, amarillo, amarillo marrón y brunescente. Accesorios. Es indispensable que el oftalmólogo utilice los siguientes accesorios de la lámpara de hendidura que facilitarán el estudio del paciente. Algunos de ellos, como por ejemplo, la lente de Ruby -58, 6 dioptrías, el punto de fijación y el tonómetro de aplanación de Goldman, son provistos por el fabricante al entregar el aparato. Las lentes de +78 dioptrías y de +90 dioptrías, los diferentes modelos de lentes de Goldman para biomicroscopía del segmento posterior, la lente de gonioscopía, la lente de Eichner para observación del endotelio corneal y el dispositivo de la casa Topcon para microscopía especular, etc., son accesorios muy útiles. Gracias por su atención.